Ya hemos visto el video tutorial de cómo ingresar al software web SIGAP. Vamos a seleccionar la opción del Sumapaz y damos clic sobre el municipio de Pasca donde está su bandera. Digitamos el usuario, que en este caso es SIGAP, que ha sido previamente asignado, y su respectiva clave. Clic en el botón, esperamos a que el servidor responda. Y si nos aparece la leyenda OK, la cual voy a seleccionar, quiere decir que es un usuario válido y ahora sí podemos ingresar a las diferentes opciones que nos permite el rol asignado para ese usuario. En el caso de digitalización tenemos las diferentes fichas: socioeconómica, agrícola, general, bovina y porcina. Vamos a concentrarlos solo en esta parte, que es la digitalización de la información. Damos clic sobre la ficha socioeconómica, enviando la petición al servidor. Este nos debe devolver a continuación la ficha socioeconómica. Vemos las diferentes opciones. Debajo de inicio tenemos el nombre del municipio y el usuario que está logueado. Debajo de contáctenos encontramos la opción de cerrar sesión. Es importante que cada vez que abandone el sistema le haga clic sobre esta opción para que no vaya a haber inconvenientes de seguridad de la información. Vemos que en la parte central vamos a encontrar diferentes ayudas en cada uno de los ítems que vamos a digitar. En la parte izquierda encontramos la opción de buscar encuesta, debajo procesar encuesta. Si vamos a ver en los diferentes módulos que tiene esta ficha, encontramos predio, productor, familiares y captura de datos. La captura de datos la va a contener siempre todas las fichas de digitalización, pero solo está habilitada para los usuarios que hayan comprado la versión digital. No van a tener necesidad de ingresar la información mediante el teclado, sino que van a poder, con el botón examinar, seleccionar el archivo dependiendo de dónde se encuentre instalado, le dan la opción de abrir y con esto procesan la información y no hay que digitarla. En el caso de predio, donde tenemos código predio, si yo voy digitando la información, no hay ningún inconveniente si me llego a equivocar, puesto que el software me va a hacer una corrección de toda la información que yo digite. Cuando abandono esta casilla, podemos observar que el fondo se pone en rojo, indicándome que hay un error en la digitación del código predio, y me da más específicamente dónde está ubicado ese error. El cuarto guión en código predio está mal ubicado. Le doy a aceptar, me dice que corrija el dato. Esto se debió a que faltaba un ítem. Lo digito y automáticamente él revisa que la información ahora sí está bien digitada. Esto lo hace para cualquier tipo de dato. En el caso de fecha, selecciono la fecha, la puedo digitar en el formato que aparece debajo de fecha, o la puedo seleccionar del calendario que me aparece a continuación. Si selecciono una fecha que no es coherente, como en el caso 31 de agosto, nos encontramos hoy a sábado 24 de agosto, él me la coloca como una fecha inválida. Si selecciono una fecha válida, va a colocar el fondo en blanco indicando que es una fecha correcta. En el caso de área, debo digitar en miles. Él me da los intervalos, como lo dijimos en la ayuda que vuelvo a seleccionar, de cuáles son los intervalos que puedo digitar para metros, fanegadas y hectáreas. Esta ayuda siempre me va a aparecer para guiarme en la forma en que se debe digitar la información. Una vez terminado ese ítem, como lo es predio, si quiero proceder a ubicación, doy clic sobre el título de ubicación y automáticamente se me despliega la ventana para darme los ítems correspondientes a este. Igualmente, si quiero georreferenciación, me ubico en georreferenciación y le doy clic. Como es de observar, las fichas vienen ordenadas de igual forma a como van apareciendo las opciones en el software.
Si yo quiero seleccionar, por ejemplo, una vereda, aquí me aparecen las opciones, no hay riesgo de error, se trata solo de seleccionarla. Municipio, como estoy logueado como Pascal, no me va a permitir ingresar a la información de otro municipio. En georreferenciación tengo una opción muy importante que es la calculadora geodésica, la cual aparece en la presentación inicial del software. No la hemos habilitado en esta presentación inicial para impedir que personas no autorizadas al SIGAD consuman recursos innecesarios a servidor. De pronto a futuro podemos prestar ese servicio como una colaboración de parte del SIGAD a los sistemas de georreferenciación, donde van a poder convertir de cualquier tipo de coordenada a otro formato de coordenada específico. Aquí podemos ver que hay dos opciones, las coordenadas WG284 y las coordenadas planas respecto al dato Bogotá. Si yo estoy en Cundinamarca, estoy trabajando con el dato en Bogotá. Si voy a trabajar con otra región, no es ningún inconveniente porque el software se personaliza para la región en la que se vaya a trabajar. En este caso, como seleccioné la casilla y no digité nada, me aparece un fondo rojo que indica que es un dato erróneo, un dato vacío. Digito una coordenada correspondiente al municipio de Pasca, por ejemplo 970.000 en norte y 980.000 como coordenada oeste. La altitud, obviamente, con los datos que me ha dado la GPS que esté utilizando. En el caso de no tener la coordenada plana porque ya tengo las coordenadas previamente o porque mi GPS no permite hacer dicha conversión, no hay ningún inconveniente porque yo puedo hacer la digitalización. Dejemos esto en un valor de 0 para poder hacer la demostración de la conversión. Y como les decía, digito las coordenadas WGS84, que son coordenadas universales y que cualquier GPS va a venir configurada en estas coordenadas por defecto. Puedo digitar la latitud. ¿En qué formato? Grados, minutos y segundos. Si solo tengo los grados en ese formato, pues digito solo grados, solo minutos o los grados, minutos y segundos. Si no tengo grados, minutos o segundos, simplemente dejo esa casilla en 0 y no hay ningún problema. Vamos a digitar, por ejemplo, 4,368, que sería la latitud, y la longitud vamos a digitar 74,5840. Este es un ejemplo aleatorio para hacer la demostración de cómo se convertirían las coordenadas de geográficas, que son WGS84, a las coordenadas planas, que son las que finalmente va a emplear el sistema en su trabajo interno. Le doy clic aquí en convertir geográficas a planas y él me va a realizar la conversión de las coordenadas que finalmente necesito. Es de notar en cuenta que la longitud, aunque estamos situados en el lado del hemisferio de oeste, Colombia, no es necesario digitarle el signo negativo porque de antemano ya se supone que estamos trabajando en nuestro país. Vemos aquí, se realizó la conversión y el software hará las demás conversiones internas necesarias para graficar los diferentes mapas temáticos o hacer las conversiones de formato que se requieran. Igualmente el resto de ítems, como podemos observar, son iguales, o sea, las opciones son muy similares. En todas las fichas se maneja igual. Si yo quiero, por ejemplo, buscar una ficha, aquí puedo dar un reset. Él me va a hacer un reset, devolver a los valores por defecto y como estaban las casillas inicialmente. Si quiero digitar otra ficha, si quiero buscar, por ejemplo, busquemos una ficha que previamente hemos grabado para hacer esta demostración. Ahí la digito, buscar encuesta y le doy buscar. Me dice ficha técnica socioeconómica encontrada. Puedo, por ejemplo, para efectos de demostrar cómo se graba la ficha,
cambiarle el código predio, voy donde dice procesar encuesta, le doy la opción grabar, me dice socioeconómica adicionada, y si por algún descuido se me ha olvidado si ya grabé o no grabé esa ficha y evitar duplicidad en la información, vuelvo y le doy clic en la opción grabar. Me sale un ítem donde me menciona que ya grabó una ficha con este código predio el día de hoy, y si necesita modificar la información a este código predio es mejor que la edite, o de lo contrario verifique que no tenga digitado mal el código. Evitamos duplicidad en la información. También, si es necesario, podemos borrar la ficha en caso de que se requiera, pero al hacer clic en borrar me aparece la leyenda: la ficha socioeconómica se borrará, está seguro, para evitar que se borre información por accidente. En este caso vamos a aceptar. Me dice ficha socioeconómica borrada, le doy reset para quitar la información del software respecto a esta ficha, y aquí voy a buscar la ficha número 9, la digito, le doy la opción de buscar y me dice no se encuentra la ficha técnica socioeconómica, por lo cual no se había grabado en ningún momento. Se había grabado, pero pues la habíamos eliminado posteriormente. Esto sería básicamente la opción como funciona el software. Es muy fácil el ingreso de la información, el programa corrige los datos para evitar posibles errores, en realidad valida los datos 2 veces antes de realizar cualquier procedimiento, se puede editar, se puede grabar, evita duplicidad de la información, y las demás fichas, como vamos a observar aquí en digitalización, por ejemplo la agrícola, le damos clic, esperamos a que el servidor nos envíe a nuestro computador la ficha. ¿Sí? Recordemos que esto es un software de tipo web y se debe hacer una petición al servidor, el cual nos devuelve al computador la ficha para ingresar. Vemos, aunque varía la información de un ítem a otro, de todos modos se mantiene siempre la misma filosofía de grabación en cada una de las fichas. Esta es la forma, y como lo habíamos mencionado, la captura de datos para la versión digital siempre es igual. Simplemente seleccionar en examinar el archivo que vamos a subir, él hace las verificaciones correspondientes y no habría necesidad de digitar la información. Con esto ya procederíamos a grabar las fichas, de tener en cuenta que se debe digitar la ficha siempre completa antes de darle grabar, o si no el software no va a permitir que se grabe una ficha incompleta en el sistema. Esto a fin de mantener la coherencia de la información. Una vez hemos determinado de digitar fichas, si es nuestra única función o asignación de acuerdo al rol del usuario. No todos los usuarios pueden digitar fichas, se le debe haber asignado un rol previamente para esta función, el cual vamos a ver más adelante cómo se hace en otro video tutorial de configuración. Una vez terminado mi digitalización, voy debajo de contáctenos a cerrar sesión, le doy clic ahí sobre cerrar sesión donde me aparece el símbolo de una mano. Con esto garantizo la integridad de la información. Al darle en cerrar sesión, espero como siempre la respuesta del servidor, el cual me va a llevar a la página inicial. Con esto daríamos aquí una rápida explicación de cómo sería el proceso de digitalización de las fichas.